Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Suecia nos encontramos en invierno, pero ese no es ningún motivo para que en este país se paren los trabajos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Los trabajos en el invierno de Suecia. Vamos con el video. En un video anterior mirábamos los problemas que causan el invierno en Suecia, pero eso al mismo tiempo es un beneficio para muchas personas, ya que al haber problemas se necesitan personas que resuelvan estos problemas, y es precisamente sobre eso que vamos a hablar, de los trabajadores que se necesitan para retirar la nieve de las casas y de los edificios. Se pueden observar algunas personas que están quitando la nieve que se encuentra en este techo. Se puede observar que es un techo que no tiene mucha inclinación o mucha pendiente, pero no todos los techos son iguales. En Suecia se acostumbra que los techos se les deja una pendiente muy grande debido a la cantidad de nieve que cae en estos techos, y así evitar que un sobrepeso pueda causar un daño en la estructura de estos edificios. Si nosotros vemos este edificio desde otro lugar, se puede observar cómo las personas se las tienen que ingeniar para poder botar la nieve que se encuentra en este techo. Se puede observar muy bien la altura que tiene este techo. También se puede observar una ventana de vidrio en el patio de este edificio, porque también abajo de este patio se encuentran algunos pisos. Cuando nos trasladamos hacia otro sector de la ciudad de Estocolmo, se puede observar mejor desde la calle las personas que están botando nieve desde la altura de estos edificios. Cuando se realizan estos trabajos se tiene que tener personal para controlar el paso de los peatones, debido a que la altura es muy alta y un poco de nieve que le caiga a una persona puede ser muy peligroso. Lo mismo sucede en otros sectores de la ciudad, donde también hay personas trabajando botando nieve desde los techos. Las personas que realizan estos trabajos tienen que estar debidamente protegidos, ya que una caída desde esta altura significaría prácticamente la muerte. Y acá podemos observar muy bien cómo es que estas personas realizan este trabajo. Se puede observar que las personas están amarradas con un lazo unida a un arnés para evitar un accidente. Las personas tienen que estar controlando la distancia del cable para evitar caerse. Y es de esta manera que se trabaja en todos los edificios de la ciudad de Estocolmo y en todo el país de Suecia. Acá se pueden observar unos trabajadores botando la nieve, pero también podemos observar algo muy interesante, que es una pequeña grúa que se encuentra en este carro. Esta pequeña grúa sirve para dos funciones específicas. Una es para subir personas a algunos techos donde el cual es muy difícil tener acceso, y también se utiliza para limpiar las ventanas. Para poder utilizar esta grúa se necesita un carnet especial, la cual consiste en un curso que las personas deben de realizar para tener acceso a este trabajo. Y acá podemos observar cómo es el funcionamiento de esta grúa para que las personas puedan subir a los techos y poder realizar estos trabajos. Hace algunas décadas era bastante la cantidad de nieve que caía en Suecia, razón por la cual venían muchas personas desde otros países a trabajar a Suecia, y la mayor parte de estas personas eran provenientes de otros países, siempre de Europa. Pero debido al calentamiento global, la cantidad de nieve que cae en Suecia no es la misma de la que caía hace algunos años atrás, pero siempre es suficiente para que se necesiten personas que realicen estos trabajos para evitar accidentes, ya que la cantidad de nieve que se forma en los techos es bastante grande,
la cual pueden dañarse, y sobre todo porque al caer la nieve desde esta altura es un riesgo muy grande para las personas que transitan por las calles y aceras de este país. Estas grúas también sirven para llevar a los trabajadores hacia algunos lugares donde es muy difícil el acceso por la parte interna de los edificios. Es importante hacer la aclaración que las personas que realizan estos trabajos están debidamente equipados, como podemos ver el caso de este trabajador. Este equipo se revisa antes de realizar los trabajos para evitar que un trabajador tenga un accidente, ya que desde esta altura, como se puede ver desde el lugar que nos encontramos en este momento, una caída sería prácticamente mortal. También desde estas pequeñas grúas se puede tener acceso a los balcones de las viviendas y también a los balcones de algunas oficinas, para así evitar que las personas sean incomodadas y poder realizar el trabajo desde afuera del edificio. No olvides en compartir este video, en suscribirte al canal y a darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.